Gracias, Señor. Yo sé, estoy persuadido, estoy convencido que entre tanto que tu palabra es predicada, Señor, está el Espíritu Santo tocando, está el Espíritu sanando, está el Espíritu consolando, está el Espíritu dando un abrazo, porque alguien necesita un abrazo. Alguien necesita un abrazo para sentirse respaldado de este Dios y Padre. Alguien necesita un abrazo para decir: Señor, tú has estado conmigo. Alguien necesita un abrazo para recibir valentía. Amén. Para seguir adelante. Aleluya. Alguien necesita un abrazo para que las circunstancias no lo aplasten. Amén. Aleluya. Amén. Alguien necesita un abrazo. Amén. ¿Lo repetimos? Amén. Alguien necesita un abrazo. Ay, santo, Ah, santo. Señor, recibe en esta hora Amén. fortaleza, dobles fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice tu palabra a través del profeta Isaías, Señor, en el capítulo 40, que tú le multipliques las fuerzas al que no tiene ninguna, amado Rey. Así es, Padre. Porque a veces estamos a punto de desfallecer y llegan las nuevas fuerzas. Aleluya. Llegan esas nuevas fuerzas para continuar en el camino, para continuar en este caminar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sé que a través de la predicación de tu palabra hay sanidades. Amén. Aleluya. Si usted viene enfermo hoy, enferma hoy de su matriz, de sus ovarios, de su vejiga, que se ha movido y no está en el lugar correcto, y no puede hacer una fuerza porque su orina se sale, o tiene hemorragias constantes, hoy es día de sanidad. Amén. Se predica la palabra que es más penetrante que espada de doble filo. Hoy se predica la palabra del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y ella da sanidad, y ella hace la obra para lo cual nuestro Padre Celestial la ha enviado. Amén. Esa palabra, dice tu palabra, Señor, cumplirá con el propósito para lo cual la he enviado. Amén. No va a volver a mí vacía, dice el Señor. Va a regresar. Oh, cumplimos, Señor. Aleluya. Amén. Cumplimos. Amén. Aleluya. Así es de que hoy la palabra del Señor se trata de valorar su palabra, de creer la palabra, porque si usted no cree, no hay nada que hacer. Bien. Entonces, hace muchos años el Señor me dio esta ilustración acerca de lo que es su palabra y lo que es el corazón de nosotros como creyentes. La palabra del Señor en este momento va a estar representada por esta agua limpia, Amén. porque eso es ella, Amén. agua que limpia. Pero Aleluya. vamos a ver el doble efecto de la palabra, porque limpia, la palabra limpia. Hecho es. Esta jarra de agua es el simbolismo, la representación de la palabra de Dios. Téngalo presente. Téngalo presente. Amén. Es la representación de la palabra de Dios. Por un lado. Y por el otro lado está este vaso. Y este vaso, ¿cómo lo ven? Sucio, oscuro, turbio. Este vaso que lo ven sucio, ¿qué representa? Gloria a Dios. Representa mi corazón. Representa nuestro corazón. Aleluya. ¿Cómo llegamos a la iglesia? Quizás con un corazón más oscuro que este. Santo. Pero la palabra que hemos escuchado, ¿qué ha hecho? Lo ha ido limpiando. Porque es agua limpia. Aleluya. Es agua limpia. Abba, Padre. ¿Y qué le dijo el Señor a la mujer del esposo de Jacob? Si bebieres de esta agua, no volverás a tener sed. Jamás. Amén, amén.
Llegamos a la iglesia con un corazón quizás así, destrozado, destruido, hecho pedazos. Aleluya. Por las decepciones amorosas, por las decepciones en un trabajo, por la burla de muchos, por la oposición de muchos. Llegamos con un corazón vuelto pedazos. Y quizás muchos en la congregación aún siguen con su corazón sucio. Dice el Señor, el buen hombre, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, mas el mal hombre del mal tesoro de su corazón malas cosas. El árbol es conocido por su fruto, y cada uno de nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos, conocidos. O como lo diría el apóstol Pablo, usted y yo somos cartas abiertas y conocidas por los hombres. Somos cartas abiertas a la gente. La gente que sabe que usted y yo somos cristianos y nos ven en una actitud negativa, nos ven en una actitud que no corresponde a un hijo de Dios que va a ser. Ese hombre, esa mujer va a murmurar de nosotros. ¿Usted quedó mal? Muy posiblemente no. El que va a quedar mal es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y qué le enseñan en esa iglesia? ¿Qué es lo que enseñan allá? Si este se porta peor que si no conociera. Entonces, la palabra de hoy tiene el propósito de entenderla, de practicarla, de poderla conocer, de enamorarme de la palabra del Dios de dioses y Señor de señores. Muchas gracias. El propósito de la palabra del Dios del cielo para cada uno de nosotros es que realmente le demos la importancia que la palabra merece. Aleluya. Le demos esa importancia. Amén. Los que trajeron su libro, su escritura, la podemos abrir en la segunda carta a Timoteo, al verdadero hijo en la fe. Capítulo 3, verso 16. Aleluya. No se le olvide que entre tanto que la palabra es predicada, va a suceder algo en su corazón, va a suceder algo en su organismo, porque el Señor, el Espíritu Santo, está aquí para sanar, está aquí para consolar, está aquí para decir: vamos, hombre, vamos adelante, vamos que se puede, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿quién contra mí? Amén. ¿Quién contra mí? Decía el salmista, si se levantara un ejército contra mí, ay, el Señor peleará, no temeré, porque el Señor está conmigo. Y es lo que necesitamos estar súper ciertos hoy. Amén. El Señor está contigo. Amén. El Señor está con cada uno de nosotros. Aleluya. Lo que pasa es que a veces las circunstancias, le damos mayor importancia a las circunstancias. La hacemos más grande que nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bueno, niños, jóvenes que están en este lugar, que atiendan a la palabra. Qué bueno es llevar este yugo desde niño. Qué bueno es llevar la palabra desde niño. Aleluya. Amén. Porque la va a levantar y la va a llevar a otro lugar. Amén. Aleluya. La palabra hace maravillas. Amén. Así las circunstancias
circunstancias se presenten difíciles en casa, que a veces no haya que comer, que a veces no haya que vestir, pero si desde esta temprana edad creen a la palabra, van a ganar toda una vida en la presencia de nuestro Dios y Padre. Aleluya. Y de hecho se lo dice allí en el verso 15 a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Miren lo importante que es de instruir a los niños, instruirlos en la palabra. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Para toda buena obra. Aquí hemos escuchado palabra, y si usted quitó el argumento de su corazón, si usted quitó el tapón que había en su oído, entonces la palabra que limpia va a llegar ¿a dónde? Al corazón. Va a llegar al corazón. Y a medida que vayamos predicando, vamos poniéndole agua al corazón. Amén. Agua limpia. Aleluya, Padre mío santo. Ahora miremos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. En el capítulo 15, verso 4. Dice el apóstol Pablo en los Romanos: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. O sea que hoy estamos recibiendo una enseñanza. Amén, amén. Una enseñanza. Amén, amén. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Ahora bien, la Escritura tiene una multitud de promesas. Amén. Aleluya. Allí el profeta Isaías en el capítulo 53, el capítulo del siervo sufriente, allí nos dice que el Señor se llevaría todas las enfermedades. Amén. Aleluya. Y muy posiblemente lo sabemos, pero como que se nos olvida. El Señor nos dice a través de su palabra, nos dice a través de la palabra, que somos santos, Amén. que somos apartados para Él, que nos sacó del mundo y nos trajo a Él. La palabra dice que somos sanos. Amén. Y entonces la palabra dice que estemos siempre alegres y gozosos. Pero a veces el cristiano vive en más desesperanza que otra persona que decimos que no conoce a Dios. Santo. Vive más decepcionado, vive más triste, se siente más enfermo y cada día se levanta con una dolencia. ¿Hoy qué me va a doler? La cabeza, la oreja, la nariz. ¿Hoy qué me va a doler? Santo.
Si tenemos la palabra, como dice el santo embajador Pedro, tenemos la palabra más profética y permanente de todos los tiempos. Aleluya. Tenemos la palabra más profética y permanente de todos los tiempos. Pero como cristianos a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que tenemos a ese Jehová Jireh, a Jehová Nisi, a Jehová Rafa, a Jehová mi sanador, a Jehová mi proveedor, a Jehová mi estandarte. A veces se nos olvida y nos sentimos solos, desamparados, porque se nos olvida la palabra, porque no estamos constantemente en ellas. Porque si hablaban días pasados, nos conformamos a lo que nos dan cada domingo, pero no repasamos. Pero no vamos en el transcurso de la semana a volver a mirar la palabra del Señor. Hay en algunas casas que la palabra está allí abierta en el Salmo 91 y esas dos hojas están amarillas. El Salmo 91, el Salmo de la protección. Y entonces está allí en una trila, está bonito, y esas dos hojas están amarillas, la escritura está toda nueva, y esas hojas están amarillas. Otros para la prosperidad la tienen abierta allí en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La tienen allí abierta, pero no la tienen aquí en el corazón. Aleluya. Que es donde tenemos que hacer la transferencia. Amén. Tenemos que hacer la transferencia de esa imprenta muerta al corazón, que es el que da vida. Amén. Es usted y yo le damos vida a la palabra del Señor. Aleluya. Si nunca la abro, ¿qué sucede? No pasa nada. Si la tengo en mi mesa de noche al lado de mi cama, allá la tengo así cerrada, ¿qué sucede? Nada. Ella no le va a rogar, venga, léame. Ábrame y léame. Crea lo que dice aquí. No lo va a hacer. ¿Qué tiene que hacer usted? Ser intencional en la lectura de la palabra y abrirla y decir, Señor, ¿qué me dices hoy? Amén. Y tener la certeza que se ha llegado a un Dios vivo. Y un Dios vivo con una palabra viva y eficaz, que es más penetrante que espada de doble filo. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Aleluya, he leído más palabras. Amén. Le está entrando más agua limpia al vaso. Aleluya. Más agua limpia a mi corazón. Entonces tenemos la palabra más profética. Aleluya. Y permanente de todos los tiempos. Amén. Aleluya. Y dice el autor de la carta a los Hebreos que atendamos con más solicitud lo que hemos escuchado, no sea Que nos que nos escurramos. escurramos. No sea que nos escurramos. No podemos estar confiados. No puedo estar confiado de mi santidad. No puedo estar confiado de eso. Mi confianza tiene que estar en el Dios de dioses y en el Señor de señores. Aleluya. Allí es donde debe estar mi confianza, Amén. en ese Dios y Padre, en la palabra que ha dicho para mí, en la palabra que Él tiene para mí. Aleluya. Amén. El santo embajador Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1. Santo embajador Pedro, capítulo 1, los versos 20 y 21. Amén, gracias Pablo. Segunda del santo embajador Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Claro que en el verso 19 está lo que le acabo de decir, ¿no? Tenemos también la palabra profética más permanente,
a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, Amén. porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y en Aleluya. este tiempo se siguen cumpliendo. Amén. El hombre y la mujer, el hombre o la mujer que decidan venir aquí a indagar, le van a ser abiertos también todas estas palabras que están allí escondidas. El Aleluya. hombre o la mujer, aquí no exceptuamos, aquí no decimos solo para los hombres, no, el que quiera. Amén. En el libro del Apocalipsis, el que quiera, venga y beba del agua de la vida Amén. gratuitamente. Aleluya. Fue inspirada, dice, fue, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, Amén. sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hacían aquellos escribas? ¿Qué hacían aquellos que eran utilizados por el Espíritu Santo? No usaban escribir el nombre del Señor. Era tanta la reverencia que no usaban. Y cuando se retiraban a comer, ¿qué hacían? Después se bañaban, se cambiaban de ropa, cambiaban de pluma. Porque la palabra de Dios, oh Señor, es una reverencia. Aleluya, gloria a ti, Que a Señor. veces, y casi siempre, la palabra de Dios está menospreciada. ¿Cuándo viene a ser menospreciada la palabra? La palabra viene a ser menospreciada. Primero el libro físico. Lo tengo por allá abandonado, todo roto, sin cuidado. Viene a ser menospreciada cuando no la creo, cuando no la aplico a mi diario vivir, porque la palabra del Señor es para nuestro diario vivir, para todas las circunstancias, no solamente cuando necesito que Dios me provea dinero. Porque es que cuando tenemos una necesidad, ahí sí venimos a Dios con cara de cordero degollado. Ahí sí venimos así, humildes, y hacemos ayuno. ¿Y sabe por qué lo hablo? Porque a través de todo este tiempo de ministerio lo hemos visto. Cómo se utiliza, cómo somos oportunistas. Aleluya. Estoy en una necesidad, entonces ahí sí ayuno, ahí sí leo, ahí sí oro, porque es que al cristiano promedio no le gusta leer, no le gusta orar, y mucho menos ayunar. Santo. Al cristiano promedio no le gusta. Son muy pocos los que oran, leen la escritura y ayunan. Y para lograr muchas cosas en Dios, ay, lo siento, son los tres ingredientes principales Así es, Padre. para la victoria en Dios. Amén. Aleluya. Mucho es, Padre. Tres ingredientes importantísimos para que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Ay, santo, amén. Hemos dicho más, entonces, el corazón. ¿Está llegando la palabra al corazón? Esperamos que sí. Esperamos que la palabra esté llegando al corazón, Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el corazón del creyente cuando lo está llenando de agua limpia, de esta agua limpia? Amén. Aleluya. Porque como les dije hace un momento, tiene doble efecto. Ay, santo, aleluya, amén. Vamos allá a Santo Embajador Pablo en la carta nuevamente a los Romanos, pero esta vez en el capítulo 10.
capítulo 10 de la carta a los Romanos, a partir del verso 9. ¿Ya estamos? Amén. 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 Qué pena gritarlos. Ella pues allá vino como cabeza a despertarlo. Gloria a Dios. Había uno de nuestros hermanos en Colombia que le gustaba dormir en medio de la predicación. Y nos fuimos a un encuentro de 21 varones por allá en una población que se llama Choachí. Y es un clima caliente, pero no como acá. Sí, es un clima caliente, pero no como acá, Señor Jesús. Y estábamos en la conferencia que le tocaba en ese momento, en esa hora, como después de almuerzo. Y a quién no le ha sucedido. Después de almuerzo, como que los ojos le bailan. Y estábamos precisamente, yo estaba dando la conferencia ese día. Y estaban todos los varones allí. Cuando fijé mis ojos y el varón estaba con la... No los ojos ya estaban, pero su cabeza ya estaba haciendo así. Entonces ya en silencio les dije con señas, vamos a y efectivamente todos se copiaron. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ese muchacho está despierto. Así es, Padre. Gloria a Dios. Yo pensé que me iban a acompañar para despertar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque como lo dijeron mis amadas, mi hija, mi esposa, no podemos ser pasivos. Aleluya. Así es. No podemos ser pasivos en la iglesia del Señor. No podemos ser pasivos. Dijo mi amado Winston aquí, hemos venido a agradecer. Ay, aleluya. Amén. Aquí hemos venido a agradecer Aleluya, aleluya. la multitud de sus misericordias. Amén, amén. Que los que leemos la palabra todos los días, Aleluya. los que a veces nos levantamos antes que las aves del cielo canten. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor. Empezamos a vivir una intimidad. Aleluya. Celestial. Amén. Intimidad. No religión. Amén. Amén. Intimidad. Una Relación, relación aleluya. correcta con nuestro Padre Celestial. Una Aleluya. relación correcta con nuestro Padre. Alabanzas a ti, Padrecito bello. Porque no se trata de religión. Porque si vamos a mirar a lo largo de la historia, la religión que ha hecho ha dividido. La religión ha dividido, la religión ha matado. Se matan unos con otros como sucede en Colombia por el color de la camiseta del equipo de preferencia. Unas bandas, o ¿cómo es que se llaman? Las barras bravas. Las barras del equipo se enfrentan al otro y se matan por el color de la camiseta. Así es, verdad. Y a veces entre nosotros los cristianos sucede lo mismo. Aleluya. A veces como que odiamos al de la otra iglesia. Santo. A veces como que... Dice ya en el libro de Josué, ¿no somos todos hijos del mismo Padre? Ay, santo. Y allí en la palabra todos responden amén. Todos somos hijos del mismo Padre. Y contesta, ¿y entonces por qué tanta rapiña entre Ay, nosotros? santo. Amén. ¿Por qué tanta rapiña entre nosotros? Perdónanos. ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta disensión? ¿Por qué tantas ganas de figurar? Si la palabra me dice que el que quiera ser grande entre nosotros tiene que venir a ser como el que sí. Aleluya. Aleluya, Señor. Que ninguno se crea superior al otro, Ay, sino que Señor. siempre se crea por debajo. Aleluya. Lo recibo. Que nadie se crea más grande que el otro. Amén. Porque es que el Señor Jesús en la cruz derramó la misma cantidad de sangre por cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. No derramó más sangre por mí. La misma cantidad derramó por todos y cada uno de nosotros. Entonces,
Necesitamos atender a la palabra. Necesitamos atender lo que la palabra dice acerca de la humildad. Ay, la De recibo. la humildad. La recibo de De dejar la arrogancia a un lado. De dejar todas las cosas que dividen a un lado. Amén. Y centrarnos en el único y en el verdadero Dios. Amén. En el que verdaderamente da vida. Sí, Señor. Da vida. Da Aleluya. consuelo. Santo. Aleluya. Gracias, Padrecito. La palabra dice tantas cosas acerca del hogar, acerca de la familia, acerca de la salud, acerca de las finanzas, acerca de mi vida personal. Mire, lo abarca todo. Así es. La palabra del Señor lo abarca todo. Amén. Es cierto. Pero ¿estamos interesados realmente en ella? ¿Estamos realmente interesados en vivir de la forma que dice acá? ¿O quiero vivir a mi manera? ¿O quiero vivir de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo? Porque tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Amén. ¿Qué dice Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué dice Dios? Hay unos que se sienten poca cosa. Hay unos que se sienten menospreciados. Hay unos que se sienten, mejor dicho, no sé cómo decirlo, cómo se dice aquí. Se sienten lo peor, lo más bajo, como el gusano. Tienen esa autoestima por el piso. Pero ¿qué dice Dios de usted? Oh, Santo. ¿Qué dice? ¿Se ha preocupado por averiguar qué dice Dios de usted? ¿Se ha preocupado por saber qué dice Dios acerca de su condición? ¿Qué dices tú de mí, Señor? Amén. Se hace confesión para salud. Amén. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. ¿Qué dice? Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Pero a veces vivimos, ay Señor, ¿cómo es? A veces vivimos destruidos, Aleluya. apaleados. A veces nuestra apariencia es de un ser derrotado. Sí, así es. Santo Dios. De uno que dice que va a la iglesia, pero Señor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén. ¿Qué va a confesar su boca? ¿Qué va a confesar su boca? Lo que hay en el corazón. Gloria. La boca no va a hablar otra cosa que no hay aquí en el corazón. Así es, Padre. No va a confesar. ¿Con el corazón qué? Se cree. Se cree para justicia. Con Amén, el amén. corazón, con las entrañas, se cree para justicia. Aleluya. Mas con la boca se hace confesión para salud. ¿Pero qué está confesando usted? ¿Cuál es su confesión diaria? ¿De victoria o de derrota? ¿De bendición o de maldición? ¿Cuál es la confesión? ¿Qué hay en su corazón que lo está hablando su boca? ¿Cuál es la confesión que está haciendo usted? ¿De un Dios que ha hecho proezas y maravillas? ¿De un Dios que lo sacó del fango? ¿De un Dios que lo ha prosperado de alguna manera? Aleluya. ¿O por el contrario sigue decepcionado de la vida y sigue creyendo que hasta Dios le debe? Ay, Santo. ¿Cuál es la confesión? Alabanza. ¿Qué estamos confesando a diario? ¿Qué estamos confesando? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. No, yo amanecí más tranquilo.
No, esto ahora me duele aquí, la ciática, me duele por acá, me duele el hombro. ¿Cuál es la confesión? Si la confesión tiene que ser para salud, para bienestar. Porque la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Aleluya. Amén. Porque todo aquel que le invocare, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues? Porque a veces como cristianos nuestro testimonio habla fuertemente que no creemos, que no hemos creído. A veces nuestro testimonio, nuestras actitudes con la gente que nos rodea, hablan y dicen, no ha creído. La palabra no ha hecho nada en él. No porque la palabra no haga una obra maravillosa, sino porque usted y yo no hemos querido creer. Amén. No hemos querido creer. Aleluya. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y mire ahí, hay varios grupos de personas. Allí en esta palabra hay varios grupos de personas. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí viene la otra parte de la palabra, de lo que hace la palabra en usted y en mí. Luego la fe es por el oír. Luego la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando el creyente está oyendo, está escuchando la palabra, cuando el oyente deja llegar la palabra al corazón, allí tiene que suceder algo extraordinario. Amén. Si no vemos esto es porque no hemos dejado llegar, no hemos escuchado plenamente y no podemos efectuar lo que dice la palabra. Hoy depositemos esta palabra en mi corazón. Amén. 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 ¿Saben qué simboliza eso? Que no tengo que hacer ningún esfuerzo para Aleluya. sacar la escoria de mi corazón, ¡Uy, santo! para sacar la amargura, para Aleluya. sacar el Amén. odio, para sacar Así es, Padre. todas las obras infructuosas de la carne que nombra el apóstol Pablo allí en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Amén. Obras infructuosas de la carne, como son las enemistades, los celos, los Las pleitos, las contiendas. disensiones, las envidias, el egoísmo, la concupiscencia, la lascivia. Santo. No he hecho ningún esfuerzo, porque todo eso oscuro representaba todo eso que les acabo de nombrar, las obras infructuosas de la carne, pero solamente con el leer la palabra. Leer la palabra. Escúchenme, por favor. Leer la palabra. Leer la palabra. Vamos llenando este depósito de qué? De palabra. De palabra. Y el día que la vamos a necesitar, va a fluir. Amén. Esa dentro del corazón. Amén. Y las cosas contrarias a Dios que estaban en mi corazón van saliendo sin ningún esfuerzo. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el precio? Sentarme media hora, sentarme una hora, a estar, 10 minutos, no lean el capítulo completo. Voy a tomar 6 versos de este capítulo, los voy a leer. El
pastor Carlos Tidier nos daba una enseñanza hace muchos años. Antes de salir de su casa, llévese en un papelito un verso de la palabra. Amén. Memorícelo todo el día, estélo leyendo. Amén. Esté leyendo el verso todo el día. Sí. Y va almacenando. Amén, amén. Va Amén, amén. almacenando palabra. Y eso es lo que hace la representación de esta copa oscura. La palabra va limpiando. Amén. Va limpiando, va limpiando. La palabra va limpiando. Pero si no leen nunca. Ay, ¿por qué será que sigo de iracundo? ¿Por qué sigo con esta rabia? ¿Por qué sigo con este rencor? Empiece a leer la Amén, palabra. aleluya, amén. Cuando el Señor, y mire que no es mentira lo que les voy a contar. Algún día, yo salí de un alcoholismo de 10 años, ¿no? Profundo, de domingo a domingo. Santo. Y cuando yo empecé a salir de agua, no, eso es mucho decir yo. Sí, aleluya. Cuando tú me sacaste. Amén. Cuando tú extendiste tu brazo y me Amén. sacaste de lo Amén. profundo del Te infierno, adoramos, te Señor. adoramos, Padre. Porque eso es un infierno. Sí, Señor, aleluya. Cuando el Señor le plació, cuando el Señor escuchó esa confesión que Él me puso en mi corazón para que mi boca la confesara. Aleluya. Aquel día, un día sábado, a las 6 de la mañana en una moto, en un lugar que se llama Avenida Jiménez con carrera tercera. Allí estaba yo, borracho, ebrio. Y en ese momento el Señor pone en mi corazón esa confesión: Padre, estoy cansado de esta circunstancia. No la quiero más en mi vida, Señor. Aleluya. Pero no Amén. crean que era así. Era voz en cuello. Era gritando y no me interesaba que la gente me mirara, hacer loco en la moto. Era como grita. Eso a mí no me importó. Aleluya, Abba Padre. Debe ser, Estoy Señor. cansado de esta Aleluya, circunstancia. amén. ¿Y saben qué hacía? Con el casco le pegaba a la moto. El casco y la moto, qué culpa. Pero bueno, era mi forma como de desahogar mi Santo. porque había hecho intentos como hombre de salir de allá del alcoholismo y no lo había logrado como hombre. Pero cuando vino la intervención divina, Ay, Señor. gloria a Dios. Amén. Cuando vino la intervención divina, fue extraordinario, fue maravilloso. Estoy cansado de esta circunstancia. Lleguemos al agotamiento y lleguemos al cansancio. Sí, tiene que ser lugar. Estoy cansado de esta circunstancia, Señor, y no la quiero más en mi Padre. Y fue tan maravilloso. No tuve que seguir haciendo ayunos porque mis ayunos duraban 2 días y al tercer día ya estaba embriagado. No tenía que hacer ayunos. Porque es que les quiero contar algo. Les quiero contar algo que el Señor me enseñó. El ayuno no se hace para dejar cosas materiales. para dejar cosas Aleluya, materiales. amén. El ayuno es espiritual. El Amén. ayuno es para tener una comunión más cercana con Dios. Aleluya. Amén. Para acercarme más a Él. Para Aleluya. eso es el ayuno. No para dejar los vicios y las mañas de Amén. la carne. Así es, Padre. Porque el Señor a través de esta enseñanza me enseñó que es sin esfuerzo. Es solamente... Ay, entonces les venía contando. Yo quería ser como el pastor. Yo estaba saliendo de esos 10 años de alcoholismo y yo quería ser como el pastor y como otros que habían en la congregación que, decían la palabra, es que aquí dice la palabra, y entonces llegó la escritura de Dios, una Biblia corta, Amén. y entonces ellos se saboreaban allí, y es que miren lo que dice acá y miren lo que dice allí, y yo los miraba así. Yo los miraba ahí como yo decía, yo quiero ser como ellos, Señor. Amén. Señor, yo también quiero saber palabra. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Lea. Así Y es. es Aleluya, textual, que amén. lo he oído. Sí. Me dijo, lea. Y entonces yo me metí y empecé a leer. Y cuando llegué al libro de los Romanos, le dije, Señor, no entiendo nada.
Ese libro de los Romanos, eso es complicado, Señor, eso es difícil. Yo no entiendo nada de lo que el apóstol dice allí, Señor. Aleluya. Y vuelve la voz del Señor. Para los que no creen, ojalá y lo logren experimentar. Amén. El Señor les habla al Sí. corazón, Sí. les habla. Amén. Ustedes escuchan la voz audible En el oído, sí, en así. el oído. Aleluya. Amén. Volvió y me contestó y me dijo, yo le dije lea, yo no le dije que entendiera. Lea, Amén. lea. Aleluya. Amén. Empecé a leer, y empecé a leer, y empecé a leer. Y sin Aleluya. hacer esfuerzo, le fui echando agua limpia a mi vaso, a mi corazón. Aleluya. Amén. Y fue saliendo las cosas. Y fueron saliendo todos esos malos inquilinos que habían en mi corazón. Aleluya. Todos los rencores, decepciones, Aleluya. no sé, todo ese tipo de cosas que habían en mi corazón. Pero solamente le obedecí y empecé a leer la gloriosa y bendita palabra. Aleluya. Abba, Padre. Que ella es la que hace la obra. Abba, Padre. Abba, Dice Padre. allá en el capítulo 1 del profeta Jeremías, la palabra es la que hace la obra. Amén. La palabra es la que hace la obra. La palabra obra maravillosamente. La palabra obra. Aleluya. Empieza a declarar palabra sobre Daniel. Amén. Declarar palabra. Amén, Señor. Cuando le esté lavando sus calzoncillos, Señor, bendícelo, Señor. Amén. Servicio. Amén. Amén. Padre. Sus medias, sus pantaloncillos, su Comida, pantalón, su todo. ropa, Su cama. su cama, dele golpes a la almohada y Así se va. es. Amén. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. ¿Qué vamos a confesar? ¿Qué vamos a declarar? ¿Qué vamos a profetizar? La palabra. Amén. La profecía no es que usted va a tener cuando va a viajar, que se va a ir para Colombia y nos va a ayudar en el ministerio. Amén. Me voy. Porque hay partes donde dan esa profecía, ¿no? Que usted va a ser rico, que hágase la lotería que mañana se la gana. Esa no es la profecía está aquí. Amén. Es la palabra más profética, permanente de todos los tiempos. Hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Aleluya. Esa es la palabra de nuestro Padre Celestial. Es una palabra que limpia, pero que también hace aumentar mi fe. Amén. Aleluya. Me limpia, así como esta ilustración. La palabra de Dios me limpia de todo pecado, de toda maldad. Borra toda mancha, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Borra toda mancha, Señor. Tenemos que terminar de esta manera. Nuestro corazón tiene que terminar. Porque hay muchos, y yo estuve allí, hay muchos que traemos nuestro pasado y lo teníamos como presente. El pasado todavía nos marcaba, nos martirizaba. Y si hoy hay alguno que su pasado lo martiriza, empiece a leer la palabra. Amén. Empiece a hacer lo que hicimos con esta ilustración. Aleluya. Empiece a leer, a almacenar palabra. Empiece a tener buen depósito de palabra allí. Fieles dispensadores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Fieles dispensadores. Dejemos de perder el tiempo en tantas cosas. Amén. Empecemos a quitarle tiempo a la televisión.
Empecemos a quitarle tiempo al celular. Empecemos a quitarle tiempo a tantas cosas inoficiosas. Amén. Amén. Así es. Y empecemos a dedicar a La palabra. Amén. la palabra, porque tu palabra, Señor, es como un martillo que quebranta. Tu palabra, Señor, es como la gota constante de agua sobre la roca que finalmente la quebranta. Tu palabra, Señor, es como fuego que consume, Señor. Tu palabra, Señor, es la que limpia, porque es agua limpia, Señor. Amén. Tu palabra, y hoy honro tu palabra, Aleluya. porque gracias a ella soy lo que soy en ti, Padre. Gracias a tu palabra, Señor, a tu palabra, que le llaman Biblia, que le llaman como la quieran llamar. No hay problema. Amén. La palabra. Volvamos a la palabra. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Amén, amén. Aleluya. Amén. Es tiempo de volver a ella. Amén. Aleluya. Hoy. No descuide el don. Aleluya, amén. No descuide para lo que fue llamado. Aleluya. Amén. Solamente porque el orgullo, tu vanagloria, que no me dan el lugar que yo creo tener. Aleluya. Amén. Volvamos a la palabra. Amén. Aleluya. Así sea. Volvamos a la palabra. Amén. Porque la palabra, doble efecto. Ay, Señor, yo quiero que mi fe sea aumentada. La palabra. Amén. La fe viene por el oír y el oír Por la La palabra palabra de de Dios. Dios, Señor. Señor. Pero la palabra también Limpia. limpia. Eso es. Limpia. La palabra es agua limpia. Aleluya. Y cuando bebamos de ella, no volveremos a tener sed jamás. Dice el Señor Jesús. Eso es, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra del día de hoy, Señor. Gracias, mi amado Rey Celestial. Gracias. Que hoy podamos atender realmente, Señor, a tu palabra. Aleluya. ¿Qué Amén. dices tú de mí, Señor? Amén. Interésense por saber qué dices tú de mí. Amén, amado Rey aleluya, Celestial. amén, ¿Qué aleluya. dices tú de mí? Y eso lo vamos a encontrar Amén. en la En la palabra. palabra. Amén. ¿Qué dices tú de mí, mi amado Dios? De ay, de mí, Padre, sin duda. Van a encontrar cosas extraordinarias que usted no la va a creer. Y tú vas a decir, ¿esto me lo está hablando a mí? Sí. Dios quiere grandes cosas con este ministerio. Aleluya. Grandes y Amén. maravillosas Amén, cosas amén. con este ministerio. El Amén. Espíritu Santo le habló. Amén. Ya no es tiempo de seguir así. Es tiempo de Amén. Amén. Aleluya. fraternidad. Aleluya. Fraternidad. Fraternidad. De eso se trata. Porque qué tal los que están sentados allá y los que están sentados acá éramos un lazo y cada uno cogiera una parte y empezaron a jalar los de allá y los de aquí por su lado. ¿Me entienden la ilustración? Sí, amén. No lo podemos hacer. No se puede. Cuando viene el enemigo a implantar orgullo, a implantar prepotencia, a querer, porque suele suceder, a querer pasar por encima de la autoridad puesta por Dios, empezamos cada uno a formar como bandos y empezamos como a jalar cada uno para nuestro lado. Aleluya. Y no se trata de eso, se trata de Cristo. Amén. Se trata de Cristo. No se trata de usted, no se trata de su sabiduría, no se trata de lo que tenga, se trata de Cristo. Amén. Amén. Se Amén. trata de Cristo. Aleluya. Amén. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 13 dice que nos sometemos a toda autoridad puesta por Dios. Porque las autoridades puestas por Dios son ordenadas, dice la palabra del Señor. Así es de que aquí hay un orden. Hay unas figuras visibles del ministerio. Amén. Y Aleluya. allí nos tenemos que sujetar. Amén. Señor. Así es, ¿no? No podemos pretender
estar por encima de la autoridad de Dios o de la autoridad que Dios ha puesto. Aleluya. Porque hay unas cabezas visibles del ministerio. Amén, amén. Y nosotros tenemos que sujetarnos a esas autoridades superiores puestas por Dios en este lugar. ¿Y saben por qué lo hablo? Porque pude ser sujeto a mi Amén. amada, al Amén. ministro de la época, de este tiempo también. Pude sujetarme. Algún día ella me decía, nosotros orábamos en círculo y de rodillas, y a veces no eran 10 minutos, era mucho tiempo. Y entonces ella que me decía, amado Luis, llévenos a la presencia del Señor. Y tan arrogante yo, que le decía, no, mamá, yo no quiero orar. Allí entonces arrodillados ya. Yo estaba pasando por encima de la autoridad superior puesta por Dios para mí en ese momento. Aleluya. Y no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Amén, Señor. Es un encargo de parte del Padre Celestial. No pasemos por encima de la autoridad puesta en este lugar. Amén, aleluya. No lo sobrepasamos, no los querramos sobrepasar. Aleluya. Amén. Sujeción. Sujeción. A mi amada, allí en Bogotá, se le sujetan ingenieros, médicos, Santo. gente con sus estudios superiores y se le sujetan. Amén. Y ella en su ancianidad, como está, de 80 y algo de años, y se le sujetan. Se le sujetan. Entonces fue una recomendación para todos. No es que lo viví, fui arrogante y quise pasar por encima de la autoridad y no me fue nada bien. Entonces, ¿qué toca? Ay, Señor, agachar cabeza. Agachar cabeza, doblar la cerviz y decir, sí, Señor, tengo autoridades superiores, debo obedecerlas. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Amén. Nuevamente, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Gracias porque hoy sé que el corazón recibió palabra. Gracias, Señor, por esa ayuda. Gracias. Gracias, Señor, por esta ilustración que tú mismo me diste. Amén. Aleluya.